Le doy a mi madre la oportunidad de vivir en el apartamento pequeño que alquilé. La voz de mi hijo Moisés resonó por todo el salón de fiestas mientras levantaba su copa frente a los 40 invitados de mi cumpleaños número 68. Los aplausos comenzaron, tímidos al principio, como si la gente no supiera bien si debían celebrar o no. Yo sonreí educadamente, con esa sonrisa que perfeccioné durante décadas de reuniones sociales, y respondí con la voz más calmada que pude encontrar. Gracias, mi amor, pero yo tengo mi casa de playa de 3 pisos. El silencio cayó como una losa de concreto. Moisés dio un paso al frente, sudando, con los ojos brillantes de una forma extraña, casi maniática, y soltó las palabras que cambiarían todo. Mi esposa, las hijas de ella y la madre de ella ya se están mudando allá. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Sentí como cada mirada en ese salón se clavaba en mi cara. Vi a Dayana, mi nuera, intentando esconderse detrás de la mesa de los postres. Vi a Soraya, su madre, pálida como un fantasma junto a la fuente de chocolate. Y en ese momento exacto, caminé hacia la mesa principal, tomé el micrófono que el DJ había dejado sobre el amplificador, y dije en voz alta, para que cada maldita persona en ese lugar la escuchara. Entonces creo que es momento de que todos sepan la verdad sobre lo que está pasando en mi casa. ¿De qué país me ves en este momento? Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber que hay gente que entiende lo que significa defender lo que es tuyo. Pero para que comprendan cómo llegué a ese momento, parada con un micrófono temblando en mis manos y el corazón latiéndome como tambor de guerra, necesito llevarlos 3 años atrás. 3 años exactos antes de ese cumpleaños número 68 que se convirtió en el peor y mejor día de mi vida al mismo tiempo. Necesito que conozcan como una mujer viuda, tranquila, que solo quería disfrutar su jubilación en paz, terminó descubriendo una conspiración familiar que me quitó el sueño durante meses y casi me costó todo lo que construí en casi 7 décadas de existencia. Era un domingo de octubre cuando Moisés llegó a mi casa con esa cara de niño nervioso que yo conocía desde que tenía 5 años. Yo estaba en la terraza del segundo piso, regando mis plantas de jazmín que perfumaban toda la cuadra cuando florecían. La brisa del mar movía las cortinas blancas de lino y yo pensaba, como pensaba cada tarde a esa hora, que había valido la pena cada sacrificio para comprar esta propiedad. 40 años trabajando como contadora en 3 empresas diferentes, ahorrando cada dólar que podía, invirtiendo con inteligencia, y finalmente, 5 años atrás, comprando esta casa de 3 pisos frente al mar con el dinero de la venta de mi apartamento anterior y los ahorros de toda una vida. Era mía, completamente mía, pagada en su totalidad, con escritura a mi nombre, sin deudas, sin hipotecas. Mi santuario después de 40 años de matrimonio con un buen hombre que me dejó viuda a los 66. Moisés se sentó en una de las sillas de mimbre blanco que yo había comprado en un mercado de antigüedades y me miró con esos ojos oscuros que heredó de su padre. Mamá, conocí a alguien especial. Tenía 42 años mi hijo, nunca se había casado, siempre tan metido en su trabajo en esa empresa de importaciones donde llevaba 20 años escalando posiciones. Por supuesto que mi corazón de madre saltó de alegría. Claro que quería verlo feliz, acompañado, construyendo una vida con alguien. Me habló de Dayana, 38 años, divorciada, madre de 2 adolescentes, Lilia de 16 y Fabiola de 14. Me contó que la conoció en un curso de gastronomía francesa, que ella le enseñaba técnicas de repostería, que se reían juntos, que sentía algo que nunca había sentido antes. Todo sonaba hermoso, normal, incluso emocionante. Pero había algo en la forma en que Moisés no me sostenía la mirada cuando yo hacía preguntas específicas. Algo en cómo se tocaba la nuca, ese gesto nervioso que tenía desde la infancia cuando me ocultaba alguna travesura. Le pregunté por la familia de ella y ahí vi la primera grieta en su entusiasmo. Su madre vive con ellas, me dijo, casi en un susurro, pero es temporal, solo hasta que Dayana termine de arreglar unas cosas del divorcio. Yo asentí, sonreí, llené su vaso con más limonada casera y no dije lo que pensaba. Pero algo dentro de mí, esa voz interior que las mujeres desarrollamos después de décadas de experiencia, de decepciones, de aprender a leer entre líneas, me gritó una advertencia que elegí ignorar porque quería ver a mi hijo feliz. La conocí 15 días después. Moisés organizó un almuerzo en un restaurante caro del malecón, de esos con manteles color marfil y cubiertos de plata genuina. Dayana llegó 20 minutos tarde, entrando como una ráfaga de disculpas y perfume demasiado dulce. Era atractiva, no puedo negarlo. Cabello negro hasta la cintura, maquillaje de revista,
vestido color verde esmeralda que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida, apretándome contra su pecho de una forma que me pareció calculada, casi teatral. Señora Rosalía, Moisés habla tanto de usted que siento que ya somos familia. Esa palabra, familia, salió de su boca con una familiaridad que me erizó la piel, pero lo atribuí al aire acondicionado demasiado fuerte del restaurante. Durante las 2 horas que duró ese almuerzo, Dayana no dejó de hablar. Su divorcio devastador, su exmarido abusivo que la dejó en bancarrota total, cómo estaba reconstruyendo su vida desde cero para darles un futuro a sus hijas. Cada frase era un drama digno de telenovela de horario estelar, cada historia venía acompañada de suspiros profundos y ojos húmedos que nunca llegaban a derramar lágrimas reales. Yo hacía las preguntas educadas que se esperan de una futura suegra, asentía en los momentos apropiados, pero por dentro estaba observando cómo tocaba el brazo de Moisés cada 30 segundos, cómo se inclinaba hacia el mostrán de escote cada vez que reía, cómo sus ojos se iluminaron de una forma casi depredadora cuando mi hijo mencionó casualmente que yo tenía algunas propiedades. Esa palabra exacta usó, propiedades, en plural, como si yo fuera una magnate inmobiliaria y no simplemente una mujer que trabajó toda su vida para tener un techo digno sobre su cabeza. 2 meses después de ese almuerzo llegó la primera visita a mi casa, y con ella, el comienzo real de la pesadilla que todavía no sabía que estaba viviendo. Dayana insistió en conocer el hogar donde Moisés creció, aunque mi hijo sabía perfectamente que yo compré esta casa apenas 5 años atrás, mucho después de que él se independizara. Pero ahí estaba ella, un sábado por la tarde, tocando el timbre con insistencia mientras yo terminaba de hornear un pastel de limón. Abrí la puerta esperando encontrarla sola con Moisés, pero detrás de ella venían sus 2 hijas, Lilia y Fabiola, 2 muchachas delgadas y pálidas que me saludaron con un murmullo casi inaudible antes de esconderse detrás de su madre como cachorros asustados. Dayana entró a mi casa como un huracán de exclamaciones ensayadas. Dios santo, señora Rosalía, esto es un palacio. 3 pisos completos. Mire nada más esta vista al océano. Y este jardín con flores. Moisés, ¿no me habías dicho que tu madre vivía como una reina? Caminó por la sala tocando cada mueble, acariciando las cortinas de lino blanco, deteniéndose frente a cada ventana para admirar la vista como si estuviera tasando la propiedad. Sus hijas la seguían en silencio, también tocando todo, también mirando todo con esos ojos grandes y oscuros que parecían estar memorizando cada detalle. Yo ofrecí limonada, serví el pastel que acababa de hornear, intenté ser la anfitriona amable que siempre fui, pero había algo en la forma en que Dayana recorría mi casa que me hacía sentir invadida, evaluada, casi casada. Y entonces apareció ella. Soraya. La madre de Dayana. Nadie me había avisado que vendría. Nadie me había pedido permiso para traer a una persona adicional. Simplemente apareció 15 minutos después del resto, entrando por mi puerta principal sin tocar el timbre, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Era una mujer de unos 60 años, mi edad aproximada, pero completamente diferente a mí en todo sentido. Cabello teñido de un rubio platinado que gritaba salón barato, maquillaje tan pesado que podías ver las líneas donde terminaba la base y comenzaba su cuello, vestido color fucsia demasiado ajustado para su cuerpo, y una actitud que solo puedo describir como predatoria. Me miró de arriba abajo como un tasador evaluando un objeto en una subasta, y luego, sin siquiera saludarme apropiadamente, dijo: «Así que esta es la famosa casa». «No, mucho gusto, no gracias por recibirnos. Solo esta es la famosa casa», como si mi hogar fuera un lugar turístico del que había oído hablar. Soraya se sirvió limonada sin que yo se lo ofreciera, se sentó en mi sofá favorito sin pedir permiso, y comenzó a hacer preguntas que me helaron la sangre. «¿Cuántos metros cuadrados tiene esta propiedad, señora Rosalía?» «Los 3 pisos son todos habitables». «¿Cuántas habitaciones en total?» «El jardín también está incluido en la escritura». Yo respondía con monosílabos, cada vez más incómoda, mirando a Moisés en busca de alguna señal de que él también encontraba esto inapropiado, pero mi hijo estaba demasiado ocupado mirando a Dayana con ojos de enamorado para notar que su futura suegra estaba básicamente haciendo un inventario completo de mi patrimonio. Cuando Soraya preguntó si yo vivía completamente sola en esta casa tan grande, algo dentro de mí supo, con esa certeza visceral que no necesita pruebas, que estaba en peligro. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Me quedé sentada en la terraza del 3er piso,
mirando el océano negro bajo la luna, sintiendo una opresión en el pecho que no había sentido desde que mi esposo enfermó. Intenté decirme que estaba exagerando, que era normal que la familia de la novia quisiera conocer a la familia del novio, que mis miedos eran producto de la soledad y la desconfianza de una viuda que había estado demasiado tiempo sola. Pero no podía quitarme de la cabeza la forma en que Soraya había caminado por mi casa midiendo distancias con los ojos, la forma en que Dayana había abierto cada puerta solo para ver, la forma en que las muchachas habían susurrado entre ellas mientras revisaban las habitaciones del segundo piso. Las visitas se hicieron más frecuentes después de eso. Cada 2 semanas, a veces cada semana, Dayana encontraba una excusa para venir. Que si quería mostrarme fotos de posibles vestidos para la boda que ya estaban planeando, que si necesitaba mi opinión sobre centros de mesa, que si Moisés había dejado olvidados unos documentos importantes. Siempre venía con Soraya. Siempre. Y siempre, sin falta, terminaban recorriendo la casa de nuevo, como si cada visita fuera la primera vez, como si necesitaran refrescar su memoria sobre la distribución de los espacios. Soraya hacía comentarios que sonaban inocentes pero que cortaban como cuchillos. Qué desperdicio que una sola persona viva en tanto espacio. Con lo que debe costar mantener esta casa, señora Rosalía. A su edad, no le da miedo estar tan sola en una propiedad tan grande. A su edad. Esas palabras se me quedaron grabadas en el cerebro como hierro caliente. Yo tenía 68 años, sí, pero estaba perfectamente saludable, perfectamente capaz, perfectamente lúcida. Caminaba 5 kilómetros cada mañana por la playa, manejaba mi propio auto, administraba mis propias finanzas, cocinaba, limpiaba, jardinaba. No necesitaba ayuda de nadie. Pero Soraya había comenzado una campaña sutil de sembrar la idea de que yo era una anciana vulnerable que necesitaba protección, cuidado, supervisión. Y lo peor es que podía ver cómo esas semillas comenzaban a germinar en la mente de mi propio hijo. Moisés empezó a llamarme más seguido, pero sus llamadas ya no eran las conversaciones casuales de antes. Ahora cada llamada venía cargada de preguntas preocupadas. ¿Estás comiendo bien, mamá? ¿Te acuerdas de tomar tus medicinas? Yo no tomaba ninguna medicina, mi salud era perfecta, pero él insistía como si yo le hubiera dicho lo contrario. ¿No te sientes sola en esa casa tan grande? ¿No has pensado en vender y mudarte a algo más pequeño, más manejable? Yo le decía que no, que estaba perfectamente feliz donde estaba, que esa casa era mi sueño hecho realidad, pero podía escuchar la voz de Dayana en el fondo, susurrando, sugiriendo, manipulando. 6 meses después del almuerzo inicial, Moisés anunció el compromiso oficial. Hubo una pequeña fiesta en un salón de eventos, nada muy elaborado, solo familia cercana y algunos amigos. Yo fui con mi mejor vestido color lavanda y una sonrisa que me dolía mantener en la cara. Soraya me abrazó como si fuéramos mejores amigas y me susurró al oído: ahora somos familia, Rosalía. Familia de verdad. La forma en que dijo familia me hizo sentir como si acabara de firmar un contrato que no había leído. Durante toda la fiesta, observé cómo Soraya y Dayana se movían entre los invitados, cómo controlaban cada aspecto del evento, cómo Moisés obedecía cada sugerencia de Dayana como un perro bien entrenado. Mi hijo, ese hombre independiente y exitoso, se había convertido en una marioneta, y yo estaba viendo cómo jalaban sus hilos en tiempo real. 2 semanas después de la fiesta de compromiso, Dayana me pidió algo que debía haber rechazado inmediatamente, pero mi estúpido deseo de ser una suegra amable me traicionó. Me pidió una copia de las llaves de mi casa solo para emergencias. Dijo que como pronto serían oficialmente familia, y como Moisés pasaba tanto tiempo en mi casa cuando venía a visitarme, sería más conveniente que ellos pudieran entrar si llegaban y yo estaba en el supermercado o dando mi caminata matutina. Debí decir que no. Debí negarme rotundamente, inventar cualquier excusa, mantener mis límites claros y firmes. Pero mi hijo estaba ahí, mirándome con esos ojos suplicantes, diciendo: mamá, por favor, es solo por practicidad. Y yo, como la idiota sentimental que fui en ese momento, acepté. Mandé a hacer una copia de las llaves y se las entregué a Dayana una tarde lluviosa de marzo, poniéndolas en su mano mientras una voz dentro de mi cabeza gritaba que estaba cometiendo un error terrible. Ella las tomó con una sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo: gracias, suegrita. Esto nos da mucha paz mental saber que podemos cuidar de usted. Cuidar de mí. Como si yo fuera una inválida que necesitaba supervisión constante. Las visitas no anunciadas comenzaron exactamente una semana después.
Llegué a casa después de mi caminata matutina y encontré a Soraya en mi cocina, preparándose un café como si fuera su propia casa. Casi me da un infarto del susto. Dios santo, Soraya, ¿qué hace aquí? Ella se volteó con una calma insultante y dijo: «Ay, Rosalía, no quise asustarte». Dayana me dio las llaves y como pasaba por el vecindario, pensé en tomarme un cafecito mientras te esperaba. Espero que no te moleste. Sí me molestaba. Me molestaba terriblemente. Pero tragué mi indignación y sonreí, porque todavía estaba atrapada en ese estúpido deseo de mantener la paz familiar, de no ser la suegra conflictiva de las historias de terror que todo el mundo cuenta. Después de ese día, las intrusiones se volvieron rutinarias. Soraya aparecía 2, 3 veces por semana. A veces con Dayana, a veces sola, a veces con las muchachas. Siempre tenían una excusa, que si querían ver cómo estaba, que si traían comida que habían preparado de más, que si necesitaban usar mi baño porque el de su apartamento estaba en reparaciones. Pero yo las veía. Las veía midiendo espacios con sus ojos, abriendo armarios por error, preguntando sobre la antigüedad de mis muebles, comentando sobre el valor que debía tener la propiedad en el mercado actual. Una tarde las encontré en mi habitación del 3er piso, mi espacio más privado, el santuario donde guardaba las cenizas de mi esposo y las fotografías de toda nuestra vida juntos. Soraya estaba abriendo los cajones de mi tocador mientras Dayana revisaba mi closet. ¿Qué están haciendo aquí? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de toda la rabia contenida de semanas. Dayana se sobresaltó y dejó caer una de mis blusas de seda. Ay, suegrita, perdón, es que estábamos buscando el baño y nos confundimos de puerta. Mentira. El baño del 3er piso estaba claramente marcado y quedaba al otro lado del pasillo. Mi habitación tenía un letrero en la puerta que decía privado en letras grandes. No había forma de confundirse, a menos que estuvieras intencionalmente invadiendo mi privacidad. Soraya ni siquiera intentó disculparse. Simplemente cerró el cajón que había abierto y salió de la habitación con una sonrisa que me hizo sentir escalofríos. Esa noche llamé a Moisés. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que necesitaba que su prometida y la familia de ella respetaran mi espacio, que las visitas no anunciadas me estaban incomodando, que necesitaba mis llaves de vuelta. Mi hijo se molestó. Se molestó conmigo. Mamá, están tratando de integrarse a la familia. Están tratando de cuidarte porque te quieren. ¿Por qué tienes que ser tan desconfiada? Dayana dice que últimamente has estado muy olvidadiza, muy confundida. Dice que el otro día ni siquiera recordabas que ella había estado aquí. Sentí como si me hubieran abofeteado. Yo no estaba olvidadiza. Yo no estaba confundida. Mi mente funcionaba perfectamente bien. Pero Dayana estaba sembrando dudas sobre mi capacidad mental en la cabeza de mi propio hijo, preparando el terreno para algo que todavía no podía ver completamente pero que me aterraba. No le devolví las llaves. Peor aún, empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente estaba perdiendo la memoria y no me daba cuenta? Empecé a anotar todo en una libreta, cada visita, cada conversación, cada detalle. Necesitaba pruebas de que mi mente seguía funcionando perfectamente. Y mientras hacía esas anotaciones, empecé a notar patrones que me helaron hasta los huesos. Soraya siempre preguntaba por documentos. Siempre. ¿Dónde guardas las escrituras de la casa, Rosalía? ¿Tienes testamento? Moisés sabe dónde están tus papeles importantes por si algo te pasa. Y Dayana, siempre respaldando a su madre. Sí, suegrita, es importante que alguien de confianza sepa dónde está todo. A tu edad, uno nunca sabe. A mi edad. Otra vez esas malditas palabras. Yo tenía 68 años, no 108. Estaba más saludable que muchas mujeres de 40. Pero ellas habían decidido que yo era una anciana senil que necesitaba que le manejaran su vida, y estaban convenciendo a mi hijo de lo mismo. El día que Moisés me sugirió que le diera un poder notarial para que pudiera ayudarme con mis finanzas, casi exploté. Le dije que mis finanzas estaban perfectamente manejadas, que había sido contadora profesional durante 40 años, que probablemente sabía más de números que él y su esposa juntos. Se ofendió. Me acusó de ser orgullosa, terca, irresponsable. Colgó el teléfono sin despedirse. Lloré toda esa noche, no por las palabras, sino porque estaba perdiendo a mi hijo y no sabía cómo detenerlo.
La boda se celebró en julio, 5 meses después de esa llamada terrible. Fue una ceremonia pequeña en un jardín con vista al mar. Yo fui con mi vestido color perla y una sonrisa que me tomó 3 horas de práctica frente al espejo para perfeccionar. Vi a mi hijo casarse con una mujer que sabía, con cada fibra de mi ser, que no lo amaba realmente, que lo veía como un medio para un fin. Pero él estaba feliz, o al menos parecía estarlo, y yo tragué mis objeciones porque ya había aprendido que cualquier comentario negativo sobre Dayana me convertiría en la enemiga. Soraya dio un discurso durante la recepción sobre la unión de 2 familias que sonó más como una declaración de conquista que como un brindis de celebración. Me miró directamente cuando dijo, «Y ahora, lo que es de uno es de todos». Sentí un nudo en el estómago que no se deshizo en toda la noche. Después de la boda, las cosas se aceleraron de una forma que todavía me cuesta procesar. Moisés y Dayana se mudaron a un apartamento cerca del centro, un lugar bonito de 2 habitaciones que mi hijo alquiló con su salario. Las muchachas y Soraya se suponía que se quedarían en el apartamento donde ya vivían, pero Soraya empezó a quejarse constantemente de que el lugar era demasiado pequeño, demasiado ruidoso, que las muchachas necesitaban más espacio para estudiar. Y cada vez que se quejaba, miraba a Moisés con ojos significativos, como esperando que él ofreciera una solución que todos sabíamos cuál era. Mi hijo, bendito sea su corazón ingenuo, no entendía la manipulación que estaba sucediendo frente a sus ojos. Pensaba que su nueva suegra era una mujer preocupada por sus nietas, no la estratega calculadora que yo veía con claridad cristalina. 2 meses después de la boda, recibí una llamada de mi vecino Elías, un hombre de 70 años que vivía 3 casas más abajo. «Rosalía, no quiero meterme donde no me llaman, pero he visto a tu nuera y a otra señora mayor entrando a tu casa varias veces cuando tu auto no está. ¿Todo está bien?». Le dije que sí, que les había dado llaves, que eran familia. Pero después de colgar, algo dentro de mí se rompió. Elías había notado un patrón. Cada vez que yo salía, especialmente cuando iba a mis citas médicas mensuales o a visitar a mi prima en la ciudad vecina, Dayana y Soraya aparecían. Decidí hacer una prueba. Le dije a Moisés que iba a visitar a mi prima Norma en la ciudad por 3 días, que necesitaba un descanso, un cambio de aire. Pero no fui a ningún lado. Me quedé en un hotel a 20 minutos de mi casa, un lugar pequeño y discreto donde nadie me conocía. Y le pedí a Elías que me avisara si veía cualquier movimiento extraño en mi propiedad. No tuve que esperar mucho. El primer día, a las 10 de la mañana, Elías me mandó un mensaje de texto: «Llegó un camión de mudanza a tu casa. Tu nuera está dirigiendo a 3 hombres que están bajando muebles». Sentí como si me hubieran vaciado toda la sangre del cuerpo de un solo golpe. Tomé un taxi inmediatamente, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar el número de Elías para confirmar que no era una broma macabra. Cuando llegué a mi casa, la escena que encontré superó mis peores pesadillas. La puerta principal estaba completamente abierta, y un camión de mudanzas bloqueaba la entrada de mi garaje. 3 hombres sudorosos cargaban cajas y muebles desde el camión hacia el interior de mi casa. Dayana estaba en la entrada con una tabla sujetapapeles, dirigiendo el tráfico como una directora de orquesta, señalando hacia qué habitaciones debían llevar cada objeto. Soraya estaba en mi sala, ya había reorganizado mis muebles contra las paredes para hacer espacio para un sofá horrible color mostaza que nunca había visto en mi vida. Y las muchachas, Lilia y Fabiola, estaban subiendo las escaleras con cajas marcadas con sus nombres, riéndose y hablando sobre finalmente tener habitaciones grandes. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi voz salió como un rugido que ni yo misma reconocí. Los hombres de la mudanza se detuvieron en seco. Dayana se volteó con una expresión de sorpresa tan falsa que hasta un niño la habría identificado como actuación. «Suegrita, ¿qué haces aquí? No ibas a estar con tu prima hasta el viernes». Caminé hacia ella con pasos tan firmes que mis zapatos resonaban contra el piso de madera como disparos. «Explícame ahora mismo qué está pasando en mi casa». Soraya apareció desde la sala con una sonrisa condescendiente que me hizo hervir la sangre. «Rosalía, cálmate, no te alteres, que no es bueno para tu presión. Moisés nos dio permiso. Dijo que era lo mejor para todos, que tú estabas de acuerdo». Mentira. Mentira podrida y descarada. Yo nunca, jamás, había dado permiso para esto. Saqué mi teléfono y llamé a Moisés inmediatamente, con las manos todavía temblando de furia y shock. Contestó al tercer timbrazo, con voz adormilada. «Mamá, pasó algo».
¿Le diste permiso a tu esposa y a tu suegra para mudarse a mi casa? Hubo un silencio largo y pesado del otro lado de la línea. Demasiado largo. Mamá, podemos hablar de esto cuando estés más calmada. Diana me explicó que tú habías sugerido que ellas se quedaran en la casa mientras estabas de viaje, para cuidarla, para que no estuviera sola. Otra mentira. Yo nunca había sugerido nada remotamente parecido. Moisés, ven a esta casa ahora mismo o llamo a la policía. ¿A la policía? Mamá, estás exagerando. Ellas son familia. Colgué el teléfono antes de decir algo de lo que me arrepintiera para siempre. Me volteé hacia los hombres de la mudanza y les dije con la voz más autoritaria que pude reunir: esta es mi propiedad. Yo soy la dueña. No autoricé esta mudanza. Necesitan sacar todo lo que metieron y devolverlo al camión ahora mismo. Los hombres se miraron entre ellos, confundidos, mirando a Diana como esperando instrucciones. Ella dio un paso al frente con esa sonrisa dulce y venenosa que ya me daba náuseas. Señora Rosalía, entiendo que esté confundida. A veces pasa a cierta edad. Por eso Moisés pensó que sería mejor que nosotras estuviéramos aquí, para cuidarla, para asegurarnos de que tome sus medicinas, de que no tenga accidentes. Me llamó confundida. Me redujo a una anciana senil delante de extraños. Yo no tomo medicinas. Mi mente está perfectamente clara. Y les estoy diciendo que saquen sus cosas de mi casa ahora mismo o llamo a la policía por invasión de propiedad privada. Soraya soltó una risa seca y cruel. ¿La policía? Rosalía, por favor. Tu hijo nos dio autorización. Tenemos las llaves que tú misma nos diste. No hay invasión aquí. Esto es un arreglo familiar que tú aprobaste y ahora no recuerdas. Exactamente por eso necesitas que alguien te cuide. Sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Ellas habían construido una narrativa completa en la que yo era una anciana olvidadiza que no podía confiar en su propia memoria, y estaban usando mis propias llaves, mi propia generosidad, mi propio deseo de ser una buena suegra, en mi contra. Pero yo no era una mujer que se rendía fácilmente. Había sobrevivido 4 décadas en el mundo corporativo dominado por hombres. Había criado un hijo sola después de que mi esposo enfermara, había construido un patrimonio desde cero. No iba a dejar que 2 manipuladoras me quitaran todo por lo que había trabajado. Llamé a la policía. Diana y Soraya se rieron cuando marqué el número, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche vacío de significado. Pero cuando la patrulla llegó 15 minutos después, sus caras cambiaron. El oficial que bajó del auto era un hombre de unos 40 años con expresión seria y profesional. Le expliqué la situación. Esta era mi casa, yo era la única dueña según escrituras. Estas personas estaban intentando mudarse sin mi consentimiento. Diana inmediatamente puso en marcha su actuación de víctima. Lágrimas instantáneas, voz quebrada, manos temblorosas. Oficial, mi suegra está confundida. Su hijo, mi esposo, nos pidió que viniéramos a cuidarla porque últimamente ha estado muy olvidadiza. Tenemos llaves porque ella misma nos las dio hace meses. El oficial me miró evaluando, y pude ver la pregunta en sus ojos. ¿Era yo una anciana confundida o una propietaria defendiendo sus derechos? Saqué mi identificación, las escrituras de la casa que siempre guardaba en una caja fuerte en mi habitación, mis últimos exámenes médicos que mostraban que estaba perfectamente saludable mental y físicamente. Oficial, yo tengo 68 años, pero mi mente funciona perfectamente. Estas mujeres están intentando apoderarse de mi propiedad usando a mi hijo como intermediario. Nunca di permiso para esta mudanza. Quiero que se vayan de mi casa inmediatamente. Soraya intentó interrumpir, pero el oficial levantó la mano. Señora, si la propietaria dice que no autorizó su presencia aquí, ustedes necesitan retirarse. Pueden resolver este asunto familiar después, pero ahora mismo necesitan desalojar la propiedad. Diana sacó su teléfono y llamó a Moisés en altavoz, probablemente pensando que mi hijo vendría a rescatarlas. Amor, la policía está aquí y tu mamá nos está sacando de la casa. Diles que tú nos diste permiso. Moisés llegó 30 minutos después, despeinado y confundido, todavía en ropa de dormir bajo una chaqueta arrugada. Intentó mediar, explicarle al oficial que era un malentendido familiar, que él había pensado que yo estaba de acuerdo con el arreglo. Pero el oficial fue claro, sin una autorización por escrito de la propietaria, que era yo,
La mudanza era ilegal. Los hombres del camión, que para ese momento ya estaban cansados del drama, empezaron a sacar todo lo que habían metido. La escena que siguió fue algo que nunca voy a olvidar mientras viva. Dayana llorando dramáticamente en el jardín delantero, Soraya gritándome improperios que harían sonrojar a un marinero, las muchachas mirándome con odio puro mientras cargaban sus cajas de vuelta al camión, y Moisés parado en medio de todo, con la cara de alguien que finalmente estaba empezando a entender que había sido manipulado, pero que todavía no quería admitirlo completamente. Los vecinos habían salido a sus porches y ventanas, observando el espectáculo con esa mezcla de horror y fascinación que solo un drama familiar público puede provocar. Elías estaba en su jardín con los brazos cruzados, asintiendo con aprobación cada vez que nuestras miradas se cruzaban, como diciéndome bien hecho, bien hecho. El camión de mudanza finalmente se fue 2 horas después, llevándose cada caja, cada mueble, cada rastro de la invasión que había estado a punto de cambiar mi vida para siempre. Cuando todos se fueron, cuando la policía se retiró y los vecinos regresaron a sus casas, Moisés se quedó parado en mi sala como un niño regañado. Yo estaba exhausta, física y emocionalmente destrozada, pero también furiosa de una manera que nunca había experimentado antes. ¿Cómo pudiste? Mi voz salió quebrada, cargada de todo el dolor de una madre traicionada. ¿Cómo pudiste darles permiso de mudarse a mi casa sin siquiera preguntarme? Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que conocía desde que era adolescente. Mamá, yo pensé. Dayana me dijo que tú habías sugerido la idea, que estabas preocupada por estar sola, que querías tener familia cerca. Dijo que ustedes lo habían hablado durante una de sus visitas. Mentira tras mentira tras mentira. Y mi hijo se las había tragado todas completas porque estaba cegado por lo que él creía que era amor. Moisés, mírame a los ojos y dime honestamente, ¿en qué momento yo, que pasé los últimos 5 años construyendo mi vida independiente después de la muerte de tu padre, que rechacé tu oferta de mudarme contigo cuando enviudé porque quería mi propio espacio, te habría dicho que quería que tu esposa, tu suegra y tus hijastras se mudaran a mi casa? Vi algo quebrarse en sus ojos, esa primera grieta en la fachada de negación que había estado manteniendo. Ella dijo que estabas olvidando cosas, que la otra vez no recordaba sus visitas, que tu médico estaba preocupado. ¿Qué médico, Moisés? Mi último chequeo fue hace 2 meses y el doctor dijo que tengo la salud de una mujer de 50. ¿Te mostró algún reporte médico? ¿Habló con algún profesional? ¿O simplemente te lo dijo y tú le creíste sin verificar? El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Moisés se dejó caer en mi sofá, el mismo sofá que Soraya había intentado arrinconar contra la pared para hacer espacio para su horrible mueble color mostaza. Dios, mamá, ¿qué he hecho? Esas 4 palabras, pronunciadas con genuino horror y arrepentimiento, me partieron el corazón de una manera diferente al enojo. Me senté a su lado y tomé su mano, esa mano que había sostenido cuando aprendió a caminar, cuando se cayó de su bicicleta, cuando enterramos a su padre. Permitiste que te manipularan, hijo, y casi me cuestan todo lo que tengo. Lloro. Mi hijo de 42 años lloró como no lo veía llorar desde que era un niño pequeño. Y yo lo abracé, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi único hijo, y el amor de una madre no se apaga ni siquiera cuando te traicionan. Pero el abrazo no duró mucho. Su teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Dayana, por supuesto. Él contestó en altavoz, probablemente demasiado agotado para esconderme la conversación. La voz de su esposa salió del aparato como un chillido de animal herido. Moisés, ¿dónde estás? Tu madre nos humilló frente a todo el vecindario. La policía nos trató como criminales. Mi madre está destrozada. Las niñas están llorando. ¿Vas a permitir que tu esposa y tu familia política sean tratadas así? Moisés abrió la boca para responder, pero yo le quité el teléfono de la mano. Dayana, aquí Rosalía. Tú y tu madre intentaron robarme mi casa. No fueron tratadas como criminales, fueron tratadas exactamente como lo que son, invasoras. Y si vuelven a poner un pie en mi propiedad sin mi permiso explícito y por escrito, la próxima vez no solo llamo a la policía, presento cargos formales. Colgué antes de que pudiera responder. Moisés me miraba con una mezcla de shock y algo que podría haber sido admiración. Mamá, ella es mi esposa. No puedes hablarle así. Tu esposa intentó robarme mi casa, Moisés.
Yo puedo y voy a hablarle exactamente como me dé la gana. Me levanté del sofá, caminé hacia la puerta y la abrí significativamente. Creo que necesitas irte ahora. Necesito estar sola, necesito procesar todo esto, y necesito que pienses muy seriamente en quién es la mujer con la que te casaste. Él salió sin decir nada más, con los hombros caídos y la cabeza baja, y yo cerré la puerta detrás de él sintiendo una mezcla de victoria y devastación tan intensa que apenas podía respirar. Esa noche, sola en mi casa recuperada, cambié todas las cerraduras. Llamé a un cerrajero de emergencia que llegó a las 10 de la noche y reemplazó cada cerradura, cada pestillo, cada punto de entrada. Me costó $400, pero valió cada centavo. Las llaves viejas que les había dado a Dayana y Soraya ahora no servían para nada excepto como recordatorio de mi propia ingenuidad. También instalé un sistema de seguridad con cámaras en todas las entradas, algo que debía haber hecho años atrás. Si alguien intentaba entrar a mi propiedad de nuevo, tendría video evidencia desde todos los ángulos posibles. No iba a volver a ser tomada por sorpresa. Los días siguientes fueron una avalancha de mensajes de texto, llamadas perdidas y correos de voz cada vez más desesperados. Dayana alternaba entre lágrimas y amenazas. Señora Rosalía, por favor, necesitamos hablar. Todo fue un malentendido terrible. 5 minutos después, voy a hablar con un abogado sobre abuso contra ancianos y negligencia familiar. Soraya era menos sutil en sus ataques. Vieja egoísta, viviendo sola en esa casa enorme mientras tu propia familia vive apretada en un apartamento miserable. Ya vas a ver lo que es bueno cuando necesites ayuda y nadie esté ahí para ti. Las muchachas, probablemente instruidas por su madre y abuela, me mandaron mensajes acusándome de arruinar sus vidas, de quitarles la oportunidad de tener habitaciones propias, de ser una abuela cruel y sin corazón. Borré cada mensaje sin responder. No les debía explicaciones a ninguna de ellas. Moisés apareció 3 días después, sin avisar, tocando mi timbre nuevo a las 7 de la mañana. Lo vi a través de la cámara de seguridad antes de abrir. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, con ojeras profundas y ropa arrugada. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar inmediatamente. ¿Vienes a disculparte o a pedirme que reconsidere? Él bajó la mirada. Vengo a disculparme. Y a contarte algo que descubrí. Lo dejé entrar y nos sentamos en la cocina, donde preparé café en silencio mientras él juntaba el valor para hablar. Finalmente, con las manos temblando alrededor de su taza, me dijo: encontré documentos en el apartamento. Dayana y Soraya tenían un plan. Mamá. Un plan detallado. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Qué tipo de plan? Moisés sacó su teléfono y me mostró fotografías que había tomado de varios documentos. Había borradores de solicitudes de poder notarial, formularios de evaluación de competencia mental que nunca había firmado pero que tenían una firma falsificada que se parecía sospechosamente a la mía, cotizaciones de casas de retiro para ancianos que necesitan cuidado especializado, y lo más escalofriante de todo, un borrador de contrato de venta de mi propiedad con un precio que era al menos $300,000 menos de su valor real de mercado. Iban a declararte incompetente, dijo Moisés con voz rota. Iban a internarme en algún lugar, vender tu casa, quedarse con el dinero, y hacerme creer que todo era por tu propio bien. El café que acababa de tomar se me revolvió en el estómago. No era solo una invasión oportunista. Era un plan premeditado, calculado, diseñado para despojarme de todo mientras me pintaban como una anciana senil que necesitaba ser protegida de sí misma. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Moisés negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero algunos de estos documentos tienen fechas de hace más de 1 año. Desde antes de que nos casáramos. Eso significaba que Dayana me había estado estudiando, evaluando, planeando mi despojo desde el momento en que conoció a mi hijo. El curso de gastronomía, las sonrisas dulces, los abrazos efusivos, todo había sido teatro calculado para ganarse la confianza de Moisés y el acceso a mi vida. ¿Cuánto sabe ella que tú descubriste esto? Le pregunté a Moisés mientras observaba las fotografías en su teléfono, cada imagen como una puñalada a mi confianza en la humanidad. Mi hijo negó con la cabeza, pasándose las manos por el rostro en un gesto de absoluto agotamiento. No sabe. Las encontré cuando ella salió con su madre y las muchachas. Estaban escondidas en una caja en el fondo de nuestro closet, debajo de unas mantas.
Tomé fotos de todo y volví a dejarlo exactamente como estaba. Al menos tuvo la inteligencia de documentar la evidencia antes de confrontarlas. ¿Y qué piensas hacer ahora? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero necesitaba saber si mi hijo finalmente iba a poner límites o si seguiría siendo la marioneta perfecta de su esposa manipuladora. Moisés se quedó en silencio durante casi un minuto completo, mirando su café como si las respuestas estuvieran flotando en el líquido oscuro. Voy a confrontarla. Voy a pedirle el divorcio. Y voy a asegurarme de que nunca puedan hacerte daño otra vez. Sentí un alivio tan profundo que casi me mareé. Mi hijo finalmente había despertado de la niebla de manipulación en la que había estado viviendo. Pero también sentí una tristeza inmensa por él, porque descubrir que la persona con la que te casaste es una estafadora calculadora es un dolor que ninguna madre quiere que su hijo experimente. Necesitas hacerlo con cuidado, le advertí. Necesitas protegerte legalmente. Esta mujer y su madre son peligrosas, Moisés. Tienen 0 escrúpulos. No subestimes hasta dónde pueden llegar. Mi hijo asintió, pero pude ver en sus ojos que todavía no comprendía completamente la profundidad de la maldad con la que había estado viviendo. Yo sí lo entendía. Había visto suficiente en mi vida para reconocer a una depredadora cuando la tenía enfrente. Le recomendé que hablara con Miguel, mi abogado de confianza, antes de hacer cualquier movimiento. Miguel era un hombre de 60 años, brillante, meticuloso, y con una reputación de tiburón en las cortes. Si alguien podía ayudar a Moisés a salir de este matrimonio sin perder todo en el proceso, era él. Moisés aceptó, tomó el número de teléfono que le escribí en una servilleta, y se fue de mi casa con una determinación en sus ojos que no había visto en más de un año. Lo que yo no sabía, lo que ninguno de los dos sabíamos en ese momento, es que Dayana era mucho más astuta de lo que habíamos calculado. Esa misma tarde, solo 3 horas después de que Moisés salió de mi casa, mi teléfono explotó con llamadas. La primera fue de un número desconocido, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. ¿Señora Rosalía Méndez? Recibimos una denuncia de preocupación por su bienestar. Su nuera reportó que está viviendo sola en condiciones potencialmente inseguras, que ha mostrado signos de deterioro cognitivo y que rechazó ayuda familiar de manera agresiva. Necesitamos programar una visita de evaluación a su hogar. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Dayana se había adelantado. Había jugado la carta de la abuela vulnerable antes de que Moisés pudiera siquiera comenzar el proceso de divorcio. Mantuve la calma, algo que las décadas trabajando en ambientes corporativos hostiles me habían enseñado a perfeccionar. Por supuesto, señorita. Estaré encantada de recibir su visita. Puede venir cuando guste y verá que vivo en condiciones perfectamente seguras, que mi salud mental es impecable, y que la única amenaza a mi bienestar son las personas que intentaron invadir mi propiedad hace 4 días. La misma policía tiene el reporte si quiere verificarlo. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Ah, entiendo. Bueno, de todas maneras necesitamos hacer la evaluación. Es protocolo cuando recibimos este tipo de reportes. Le viene bien el jueves a las 10 de la mañana. Acepté, porque negarme solo habría hecho parecer que tenía algo que esconder. Pero inmediatamente después de colgar, llamé a Miguel. Miguel escuchó toda mi historia sin interrumpir, haciendo notas en esa forma meticulosa que tenía, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, conversaciones, testigos. Cuando terminé, hubo un silencio largo antes de que hablara. Rosalía, esto es más serio de lo que pensé inicialmente. Lo que me describes es un intento de fraude de adulto mayor muy bien orquestado. El hecho de que hayan falsificado tu firma en documentos legales es un delito grave. El intento de declararte incompetente sin evaluación médica legítima es otra violación. Y ahora, haciendo un reporte falso a servicios sociales, están creando un registro oficial que podría usarse en tu contra si no lo manejamos correctamente. Su tono era grave, profesional, pero podía detectar la preocupación real debajo. ¿Qué necesito hacer?, le pregunté, sintiendo como la ansiedad se enroscaba en mi estómago como una serpiente. Primero, esa evaluación del jueves. Yo estaré ahí contigo. Vamos a tener preparados todos tus documentos médicos, tus estados financieros mostrando que manejas tus cuentas perfectamente, testimonios escritos de vecinos sobre tu independencia y capacidad.
Vamos a demostrar que eres completamente capaz y que este reporte fue hecho con malicia. Segundo, voy a presentar una denuncia formal por intento de fraude, falsificación de documentos y acoso. Y tercero, vamos a conseguir una orden de restricción contra Dayana y Soraya. No pueden acercarse a ti ni a tu propiedad. Era un plan sólido, pero yo sabía que Dayana y Soraya no se rendirían tan fácilmente. Mujeres que planean robar casas y declarar incompetente a ancianas no son del tipo que acepta la derrota con gracia. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparación. Miguel me ayudó a organizar cada documento relevante. Mi historial médico completo mostrando evaluaciones cognitivas perfectas, mis estados de cuenta bancarios demostrando que manejaba transacciones complejas sin problemas, facturas de servicios pagadas a tiempo durante años, mi licencia de conducir vigente, declaraciones de impuestos meticulosamente archivadas. También conseguimos declaraciones escritas de Elías y otros 2 vecinos, confirmando que me veían todos los días haciendo mi vida normal, caminando, comprando, jardinando, perfectamente independiente y capaz. Incluso mi médico de cabecera escribió una carta detallada certificando mi excelente salud física y mental para mi edad. El jueves llegó con una ansiedad que me tenía despierta desde las 4 de la mañana. Limpié mi casa hasta que brillaba, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con la energía nerviosa que me consumía. Miguel llegó a las 9, 1 hora antes de la cita, revisando todo con ojo crítico. Perfecto, dijo finalmente. Cualquier evaluador honesto va a ver inmediatamente que esta denuncia no tiene fundamento. La trabajadora social llegó puntual. Era una mujer de unos 50 años, con expresión seria pero no hostil, portapapeles en mano y una actitud profesional que aprecié. Se presentó como Carolina y explicó que haría un recorrido por la casa, me haría algunas preguntas, y evaluaría mi capacidad para vivir independientemente. Lo que siguió fue probablemente la inspección más exhaustiva que mi casa había recibido en su existencia. Carolina revisó cada habitación, abrió el refrigerador para verificar que tuviera comida fresca, revisó los baños para asegurarse de que estuvieran limpios y funcionales, verificó que no hubiera peligros evidentes como cables sueltos o pisos resbaladizos. Me hizo preguntas sobre mi rutina diaria, mis actividades, cómo manejaba mis finanzas, si tenía amistades o contacto social regular. Respondí cada pregunta con calma y detalle, mostrándole mis calendarios donde anotaba mis citas, mi lista de compras de la semana, mis libros de contabilidad personal donde registraba cada gasto. Miguel permanecía cerca, sin interferir pero observando todo, tomando sus propias notas. Después de casi 2 horas, Carolina se sentó conmigo en la sala con una expresión que había suavizado considerablemente desde su llegada. Señora Rosalía, voy a ser completamente honesta con usted. Vine preparada para encontrar a una persona vulnerable en situación de riesgo. Lo que encontré es a una mujer perfectamente capaz, organizada, saludable y completamente apta para vivir independientemente. Su casa está impecable, sus documentos están en orden, y claramente maneja su vida sin ningún problema. Sentí como la tensión que había estado sosteniendo en mis hombros finalmente se liberaba. De hecho, continuó Carolina, mirando sus notas, me preocupa que este reporte haya sido hecho con intenciones menos que honestas. Tiene problemas con su nuera. Le conté todo. No escatimé detalles. El intento de invasión, el plan de declararme incompetente, los documentos falsificados que Moisés había descubierto. Miguel añadió información sobre la denuncia legal que estábamos preparando. Carolina escuchaba con creciente horror, negando con la cabeza. Esto es abuso de adulto mayor, señora Rosalía. Y es un crimen serio. Voy a cerrar este caso inmediatamente con una recomendación de que no hay fundamento para la denuncia. Pero también voy a añadir una nota en el sistema alertando sobre posible uso malicioso del servicio de protección con intenciones de fraude. Si su nuera intenta hacer otro reporte falso, ya va a estar marcada en nuestro sistema. Era una victoria, pero yo sabía que esto estaba lejos de terminar. Carolina no se equivocó en su predicción. Esa misma noche, apenas unas horas después de que se fuera con su reporte favorable, Soraya apareció en mi puerta. La vi a través de las cámaras de seguridad, parada frente a mi entrada con los brazos cruzados y una expresión de furia que podría haber derretido acero. Tocaba el timbre una y otra vez, apretando el botón con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. Rosalía, abre esta maldita puerta. Sé que estás ahí. Vi tu auto en el garaje.
Su voz era un chillido agudo que probablemente todos los vecinos podían escuchar. No abrí. En lugar de eso, tomé mi teléfono y grabé todo desde la cámara de seguridad mientras ella continuaba su berrinche. Vieja manipuladora. Le metiste ideas en la cabeza a mi yerno. Ahora quiere divorciarse de mi hija. Vas a pagar por esto. Te voy a dejar en la calle. Las amenazas continuaron durante casi 20 minutos. Soraya pateó mi puerta, golpeó las ventanas, arrancó algunas de mis plantas del jardín delantero y las arrojó contra la fachada. Llamé a la policía por segunda vez en menos de una semana. Mientras esperaba que llegaran, Soraya comenzó a gritar mentiras para que los vecinos las escucharan. Esta mujer está enferma de la cabeza. Necesita ayuda, pero se niega a recibirla. Solo queremos cuidarla y ella nos trata como criminales. Era un espectáculo patético, desesperado y absolutamente incriminatorio. Cada palabra, cada acción violenta quedaba grabada en video de alta definición desde 3 ángulos diferentes. Era, literalmente, entregándome evidencia en bandeja de plata. Cuando la policía llegó, Soraya intentó cambiar su actitud instantáneamente. Las lágrimas falsas volvieron a aparecer, la voz quebrada, las manos temblorosas. Pero los oficiales no eran tontos. Uno de ellos era el mismo que había respondido a la llamada durante el intento de mudanza, y reconoció la dirección inmediatamente. Usted otra vez, dijo con voz cansada. No le dijimos que no podía acercarse a esta propiedad sin permiso de la dueña. Soraya intentó explicar que ella era familia preocupada, que solo quería hablar conmigo sobre el bienestar de todos. Salí de mi casa con el teléfono en la mano, mostrándoles a los oficiales el video completo de los últimos 20 minutos. Las amenazas, el vandalismo, todo estaba ahí en evidencia irrefutable. Quiero presentar cargos por amenazas, acoso y daño a la propiedad, dije con voz firme, sin un rastro del temblor que sentía por dentro. Y quiero una orden de restricción inmediata contra esta mujer y su hija Dayana. El oficial más joven comenzó a tomar nota mientras el mayor le informaba a Soraya de sus derechos. La vi palidecer cuando comprendió que esta vez había ido demasiado lejos, que su arrebato de furia le había costado cualquier apariencia de víctima que pudiera haber mantenido. No pueden arrestarme. Soy una mujer de 60 años. Tengo nietas que dependen de mí. Pero sus protestas no sirvieron de nada. La esposaron ahí mismo, en mi jardín delantero, mientras todos los vecinos observaban desde sus ventanas. Elías salió a su porche y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba. Después de que se llevaron a Soraya, me senté en mi sala temblando de pies a cabeza. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento finalmente se evaporó, dejándome exhausta y emocionalmente destrozada. Llamé a Miguel y le envié los videos. Su respuesta fue inmediata. Esto es oro legal, Rosalía. Con esta evidencia, la orden de restricción está garantizada. Y fortalece enormemente nuestro caso de acoso e intento de fraude. Debí sentirme victoriosa, pero solo me sentía cansada. Cansada de pelear, cansada de defender lo que era mío, cansada de que mi propia familia se hubiera convertido en mi peor enemigo. Moisés llamó 30 minutos después, su voz cargada de pánico. Mamá, me llamó la policía. Dicen que arrestaron a Soraya en tu casa. ¿Qué pasó? Le conté todo, sin suavizar ningún detalle. Escuché su respiración agitada del otro lado de la línea, procesando la magnitud de lo que su esposa y su suegra habían estado haciendo. Ya pedí el divorcio formalmente esta mañana, me dijo finalmente. Hablé con Miguel hace 2 días y él me ayudó a preparar todo. Dayana recibió los papeles hace 3 horas. Por eso Soraya debe haber ido a tu casa. Están desesperadas. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. El divorcio era necesario, pero sabía que Dayana no lo aceptaría pacíficamente. Mujeres como ella nunca sueltan a sus víctimas sin luchar con cada arma sucia que tengan disponible. No me equivoqué. Durante los siguientes 10 días, Dayana desató una campaña de difamación que habría impresionado a cualquier especialista en guerra psicológica. Comenzó con llamadas telefónicas a todos los conocidos de Moisés, llorando sobre cómo su suegra manipuladora había destruido su matrimonio, cómo yo había envenenado a mi hijo contra ella, cómo ella solo había intentado ayudarme y yo la había tratado como basura. Llamó a primos lejanos que yo ni siquiera sabía que existían, a compañeros de trabajo de Moisés, hasta la vieja maestra de primaria de mi hijo que encontró en redes sociales.
Cada historia era más dramática que la anterior, pintándome como una villana cruel que odiaba ver feliz a su hijo. Pero su error fue pensar que yo no tenía mi propia red de apoyo. Mis amigas de toda la vida, las mujeres con las que había trabajado durante décadas, los vecinos que me conocían de verdad, todos cerraron filas a mi alrededor. Cuando Dayana intentó difundir rumores en el club de jardinería del vecindario sobre mi supuesta senilidad, 3 mujeres que me conocían desde hace años la confrontaron públicamente con hechos. Cuando intentó convencer a la administración de mi antiguo trabajo de que yo había sido despedida por incompetencia, una mentira absurda considerando que me retiré con honores después de 40 años, mi exjefe llamó personalmente para verificar y luego me llamó a mí para advertirme sobre las mentiras que estaban circulando. El punto de quiebre llegó cuando Dayana, en un movimiento de desesperación espectacular, intentó organizar una intervención familiar en mi casa. Sin avisarme, por supuesto. Apareció un domingo por la mañana con un grupo de personas que incluía a un supuesto terapeuta familiar que resultó ser un amigo de Soraya sin ninguna licencia real, 2 primas de ella que nunca había visto en mi vida, y las muchachas, Lilia y Fabiola, que claramente estaban ahí contra su voluntad. Intentaron forzar la entrada cuando no abrí la puerta, argumentando que era una emergencia médica y que yo estaba en peligro. Llamé a la policía por tercera vez, y esta vez los oficiales que llegaron estaban visiblemente frustrados con toda la situación. Señora, le dijo el oficial a Dayana con paciencia agotada, hay una orden de restricción temporal contra usted y su madre pendiente de aprobación judicial. Aunque no esté aprobada oficialmente todavía, continuar acosando a esta señora solo va a garantizar que el juez la apruebe permanentemente. Le sugiero que se retire ahora mismo y deje de hacer esto más difícil para usted misma. Dayana intentó su rutina de lágrimas otra vez, pero esta vez nadie le compró el acto. Incluso el falso terapeuta parecía incómodo, probablemente dándose cuenta de que había sido arrastrado a una situación legal que podría costarle problemas. El grupo finalmente se dispersó, pero no sin que Dayana me gritara una última amenaza. Esto no termina aquí, Rosalía. Vas a ver. Pero sí terminaba ahí, o al menos comenzaba a terminar. Miguel trabajó con una eficiencia implacable durante las siguientes 2 semanas. Presentó toda la evidencia recopilada, los videos de Soraya vandalizando mi propiedad, las grabaciones de audio de las amenazas telefónicas, los documentos falsificados que Moisés había fotografiado, el reporte de la trabajadora social confirmando que la denuncia era falsa, testimonios de vecinos, todo. El juez que revisó el caso no tardó ni 5 minutos en aprobar órdenes de restricción permanentes de 3 años contra Dayana y Soraya. No podían acercarse a menos de 200 metros de mi casa, mi persona, o cualquier lugar que yo frecuentara regularmente. Violar la orden resultaría en arresto inmediato y cargos criminales. El proceso de divorcio de Moisés avanzaba paralelo a todo esto. Dayana intentó pelear por una división de bienes ridícula, reclamando que tenía derecho a la mitad de todo lo que mi hijo poseía a pesar de haber estado casada menos de 1 año. Miguel, quien también estaba representando a Moisés en el divorcio, la destrozó en cada audiencia. Presentó evidencia del plan premeditado de fraude, las mentiras sobre mi salud mental, el intento de invasión de propiedad. El juez no fue amable. No solo negó cualquier reclamo de Dayana sobre los bienes de Moisés, sino que la amonestó públicamente en corte por su comportamiento fraudulento y le advirtió que estaba a un paso de enfrentar cargos criminales. 6 meses después de ese cumpleaños número 68 que casi destruyó mi vida, finalmente llegó el cierre que necesitaba. El divorcio de Moisés se finalizó una fría mañana de febrero. Yo fui a la audiencia final, no porque necesitara estar ahí legalmente, sino porque quería ver con mis propios ojos el momento en que mi hijo se liberaba de las garras de esa mujer. Dayana llegó con un vestido negro dramático, maquillaje corrido intencionalmente para parecer la víctima desolada, acompañada de un abogado barato que claramente sabía que tenía un caso perdido. Cuando el juez declaró oficialmente disuelto el matrimonio, vi algo quebrarse en la fachada de Dayana. La máscara de víctima cayó por un segundo, reemplazada por una expresión de odio puro dirigida hacia mí. Pero ya no me asustaba. Ya no tenía ningún poder sobre mi familia. Lo que vino después fue casi poético en su justicia. Resulta que Soraya había gastado todos sus ahorros, y los de Dayana, en abogados intentando pelear batallas legales que no podían ganar. El apartamento donde vivían las 3, más las muchachas, era un lugar alquilado que dependía del ingreso de Dayana trabajando como recepcionista en un spa, un trabajo que perdió cuando las ausencias constantes por audiencias judiciales se volvieron insostenibles.
Sin el salario de Moisés que habían planeado controlar, sin mi casa que habían planeado robar, sin los recursos que habían calculado tener, se encontraron exactamente en la posición que habían intentado ponerme a mí, vulnerables, con deudas y sin opciones. Elías, mi vecino fiel, me mantenía informada a través de su red de chismes del vecindario sobre lo que estaba pasando con ellas. Aparentemente, Soraya y Dayana habían tenido que mudarse a un apartamento aún más pequeño, apenas 2 habitaciones en un edificio deteriorado en una zona menos segura de la ciudad. Las muchachas, Lilia y Fabiola, que inicialmente habían estado del lado de su madre y abuela, comenzaron a cuestionar la historia oficial cuando la verdad empezó a filtrarse. Una compañera de clase de Lilia, cuya madre era amiga de una de mis amigas, le contó la versión real de los eventos. Cómo habían intentado robarle la casa a una anciana, cómo habían mentido y manipulado, cómo todo había sido un plan calculado desde el principio. Las muchachas se avergonzaron profundamente. Una tarde, casi 8 meses después del incidente inicial, Lilia apareció sola en mi puerta. La vi a través de las cámaras, parada nerviosamente, sin su madre, sin su abuela. Consideré no abrir, pero algo en su lenguaje corporal, la forma en que miraba al suelo, me hizo reconsiderar. Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta, manteniendo distancia física y emocional. Señora Rosalía. Su voz era pequeña, nada parecida a la chica arrogante que había ayudado a cargar cajas durante el intento de invasión. ¿Puedo hablar con usted? Solo 5 minutos. Mi mamá y mi abuela no saben que estoy aquí. La dejé entrar, pero me mantuve alerta, mi teléfono en el bolsillo con el marcado rápido a la policía listo por si acaso. Nos sentamos en la sala, con una mesa de por medio entre nosotras. Lilia no levantó la mirada durante casi 1 minuto completo, retorciendo sus manos en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de vergüenza genuina. Vine a disculparme. Nosotras. Fabiola y yo no sabíamos. Bueno, sí sabíamos que algo no estaba bien, pero mamá y abuela nos dijeron que usted estaba enferma, que su mente no funcionaba bien, que íbamos a cuidarla. Nos hicieron creer que éramos las heroínas salvando a una anciana que no podía valerse por sí misma. Pero era mentira. Todo era mentira. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas parecían reales, no el teatro calculado de su madre. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora?, le pregunté, sin suavizar mi tono. Necesitaba saber si esto era genuino o solo otra manipulación, quizás enviada por Dayana para ablandarme. Lilia sacó su teléfono y me mostró conversaciones de texto entre ella, su madre y su abuela. Mensajes donde Soraya le instruía exactamente qué decir si alguien preguntaba sobre mí, cómo presentar la historia para que ellas parecieran las víctimas. Mensajes donde Dayana celebraba haber casi logrado apoderarse de la casa. Mensajes donde discutían cuánto dinero obtendrían cuando finalmente se deshicieran de la vieja. Leer esas palabras, ver mi existencia reducida a un obstáculo monetario que necesitaban eliminar, me revolvió el estómago. Mi hermana y yo queremos irnos, continuó Lilia, guardando su teléfono. Queremos vivir con nuestro papá. Él nunca fue el monstruo que mamá nos dijo que era. Hemos estado hablando con él en secreto estos últimos meses y nos contó su versión de todo. Nos damos cuenta ahora de que mamá y abuela nos usaron, nos convirtieron en parte de sus planes horribles, y no queremos ser así. No queremos ser como ellas. Le creí. No porque fuera ingenua, sino porque había una autenticidad en su dolor que no se puede falsificar fácilmente. 16 años es suficientemente mayor para entender que ha sido manipulada, pero suficientemente joven para que duela profundamente. No la abracé, no le dije que todo estaba perdonado, pero acepté su disculpa con un asentimiento de cabeza. Espero que tú y tu hermana puedan escapar de la toxicidad de tu madre y tu abuela, le dije honestamente. Pero entiende que no puedo tener ningún tipo de relación con ustedes. Fueron parte de algo que casi me destruye. Quizás con tiempo, quizás años, eso pueda cambiar. Pero no ahora. Lilia asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Lo entiendo. Solo quería que supiera que lo sentimos. Y que admiramos cómo peleó por lo suyo. Nos enseñó que las mujeres no tenemos que ser víctimas. Se fue poco después, y yo me quedé sentada en mi sala procesando la conversación durante horas. Moisés y yo comenzamos lentamente a reconstruir nuestra relación. No fue fácil ni rápido.
La traición que sentí cuando él permitió que su esposa casi me despojara de todo era una herida profunda que no se curaba con simples disculpas. Pero mi hijo estaba genuinamente arrepentido, y más importante, estaba haciendo el trabajo real de entender cómo había sido manipulado, cómo sus propias inseguridades y deseo de familia lo habían cegado a las señales rojas obvias. Comenzó terapia, algo que yo había sugerido múltiples veces y que finalmente aceptó. Nuestras conversaciones pasaron de ser tensas y llenas de silencios incómodos a genuinamente reconectadas. Un año después del cumpleaños desastroso, Moisés organizó una pequeña cena en mi casa, solo nosotros dos, para celebrar mis 69 años. Cocinó él mismo, siguiendo recetas que su padre solía hacer, llenando mi cocina con aromas que no había sentido en años. Mientras comíamos en mi terraza con vista al océano, bajo las estrellas, me miró con ojos húmedos y dijo: «Mamá, casi te pierdo por ser un idiota ciego. Casi dejo que esas mujeres te robaran todo. No sé si alguna vez voy a perdonarme por eso». Le tomé la mano a través de la mesa, esa mano que había sostenido toda su vida, y le dije: «Ya te perdoné, hijo. Ahora te toca perdonarte a ti mismo». Mientras tanto, Dayana y Soraya no tuvieron tanta suerte en reconstruir nada. Los rumores que Elías compartía conmigo, que yo escuchaba con una mezcla de satisfacción y lástima, pintaban un cuadro de completo desmoronamiento. Soraya había desarrollado problemas de salud por el estrés, principalmente alta presión que requería medicación cara que apenas podían pagar. Dayana trabajaba ahora en 2 empleos, limpiando oficinas por las noches después de trabajar en una tienda de ropa durante el día, apenas ganando suficiente para mantener el apartamento diminuto donde vivían. Las muchachas se habían mudado finalmente con su padre, dejando a Dayana y Soraya solas en ese espacio que probablemente se sentía aún más pequeño sin ellas. Lo más irónico de todo fue cuando Elías me contó que había visto a Soraya quejándose con otras vecinas en el supermercado sobre lo injusta que era la vida, sobre cómo algunas personas tienen todo y no aprecian nada, sobre cómo ella y su hija habían sido tratadas cruelmente por una familia rica y egoísta. Incluso después de todo, después de perder todo por su propia avaricia y manipulación, seguían viéndose como las víctimas de la historia. No habían aprendido nada. No habían ganado ninguna sabiduría de su caída. Solo amargura y resentimiento que probablemente las consumiría por el resto de sus vidas. Yo, por otro lado, florecí. Sin el peso constante de la ansiedad, sin estar siempre mirando por encima del hombro esperando el próximo ataque, redescubrí la alegría de vivir en mi hermosa casa junto al mar. Retomé mi rutina de caminatas matutinas con renovado placer, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol en mi cara como bendiciones que nunca más daría por sentadas. Mis plantas de jazmín crecieron más exuberantes que nunca, como si celebraran junto conmigo la victoria sobre quienes intentaron arrancarnos de nuestro hogar. Pero la verdadera transformación vino cuando decidí convertir mi experiencia en algo significativo, algo que pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares. Contacté a un centro comunitario para adultos mayores en la ciudad y ofrecí dar charlas sobre protección contra fraude de adulto mayor, sobre cómo reconocer las señales de manipulación familiar, sobre la importancia de mantener límites saludables incluso con personas que dicen amarte. Mi primera charla tuvo una asistencia de 15 personas. La segunda tuvo 40. Para la quinta charla, tuvieron que cambiarme a un auditorio más grande porque más de 100 personas querían escuchar mi historia y aprender de ella. Conocí a docenas de mujeres y hombres que habían pasado por situaciones similares o peores. Una señora de 72 años cuyo hijo la había despojado de sus ahorros de toda la vida. Un hombre de 80 que su nuera había convencido de firmar documentos transfiriendo su casa a su nombre. Una mujer de 65 cuyos propios hijos la habían declarado incompetente falsamente y la tenían prácticamente prisionera en su propia casa. Cada historia me rompía el corazón, pero también me fortalecía en mi convicción de que compartir mi experiencia era importante, necesario, vital. Miguel se convirtió en más que mi abogado, se volvió un verdadero amigo y aliado en esta nueva misión. Juntos creamos una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a adultos mayores a protegerse legalmente contra explotación familiar. Ofrecíamos consultas legales gratuitas, talleres sobre planificación patrimonial segura, y recursos para identificar y escapar de situaciones de abuso. No era algo grande ni glamoroso, pero estaba haciendo una diferencia real en vidas reales, y eso me llenaba de un propósito que no había sentido en años. 18 meses después de aquel cumpleaños catastrófico, mientras caminaba por el mercado de agricultores cerca de mi casa, me topé cara a cara con Dayana. Fue completamente accidental,
Ninguna de las dos lo esperaba. Ella empujaba un carrito de compras lleno de verduras baratas y productos genéricos, vestida con ropa desgastada que había visto días mejores, el cabello recogido en una cola de caballo simple sin el estilo elaborado que solía llevar. Me vio y se congeló, sus ojos se agrandaron con una mezcla de shock, vergüenza y ese odio residual que probablemente nunca desaparecería completamente. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a lanzar alguna última diatriba o acusación. Pero no lo hizo. Simplemente bajó la mirada y pasó junto a mí apresuradamente, como si estar cerca de mí le quemara. No sentí triunfo en ese encuentro. Tampoco sentí lástima, exactamente. Lo que sentí fue una especie de paz definitiva, un cierre final. Esa mujer que había tratado de destruir mi vida ahora era solo una extraña en un mercado, alguien cuyo poder sobre mí existía únicamente en mi memoria. Ya no era una amenaza. Ya no era relevante. Era simplemente una mujer que había apostado todo a un plan malvado y había perdido espectacularmente. La vida le había devuelto exactamente lo que había intentado hacerme: pérdida, humillación, lucha constante. Y aunque yo no me regocijaba en su sufrimiento, tampoco sentía culpa por haber defendido lo que era mío. Mi casa de 3 pisos frente al mar, ese sueño que casi me arrebatan, se convirtió en algo más que simplemente mi hogar. Se convirtió en mi símbolo de resistencia, mi monumento a la idea de que las mujeres mayores no son víctimas fáciles, que tenemos voz, derechos y la capacidad de luchar ferozmente por lo que nos pertenece. Organicé reuniones mensuales de mi grupo de apoyo en mi terraza, donde mujeres que habían sufrido intentos de explotación podían compartir sus historias, llorar sus pérdidas, celebrar sus victorias. Mi sala se llenaba de risas y lágrimas, de fuerza colectiva y solidaridad femenina que atravesaba generaciones. Moisés conoció a alguien nuevo, casi 2 años después de su divorcio. Una mujer llamada Norma, coincidentemente con el mismo nombre de mi prima, que era maestra de secundaria, divorciada sin hijos, con una sonrisa genuina y sin ningún interés en mis propiedades o finanzas. La primera vez que la traje a cenar a mi casa, observé cada gesto, cada palabra, cada interacción con mi hijo, buscando señales rojas. Pero no había ninguna. Solo había una mujer normal, con sus propios recursos, su propia vida estable, que parecía genuinamente disfrutar la compañía de mi hijo por quien era él, no por lo que podía darle. Les di mi bendición, cautelosa pero esperanzada. Elías, mi vecino fiel, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Hacíamos caminatas matutinas juntos ahora, comparando notas sobre el chisme del vecindario, riendo sobre las pequeñas tonterías de la vida cotidiana. Me contó que Soraya y Dayana finalmente se habían mudado del apartamento pequeño a algo aún más barato en otra parte de la ciudad, probablemente incapaces de soportar vivir tan cerca del vecindario donde todos conocían su vergüenza. Escuché que Soraya le dice a todo el que escuche que ustedes las trataron injustamente, me dijo una mañana mientras observábamos el amanecer sobre el océano. Déjalas, respondí con tranquilidad genuina. Algunas personas nunca van a aceptar responsabilidad por sus propias acciones. Esa es su carga que llevar, no la mía. Celebré mi cumpleaños número 70 con una fiesta enorme en mi casa. Invité a todos, Moisés y Norma, Miguel y su esposa, mis amigas del club de jardinería, los miembros de mi grupo de apoyo, vecinos, conocidos del centro comunitario, incluso la trabajadora social Carolina que había verificado mi competencia hace 2 años y medio. Mi casa se llenó de gente que genuinamente me apreciaba, que celebraba no solo mi cumpleaños sino mi supervivencia, mi victoria, mi negativa a ser convertida en víctima. No hubo drama, no hubo sorpresas desagradables, no hubo manipuladoras acechando en las sombras planeando mi despojo. Solo había amor, risas, buena comida y la satisfacción profunda de estar rodeada de personas que me valoraban por quien era realmente. Durante el brindis, Moisés se levantó con su copa en la mano y habló con voz emocionada. Quiero decir algo sobre mi madre. Hace 2 años y medio, casi la pierdo porque fui lo suficientemente estúpido para dejar que personas malvadas me manipularan contra ella. Intentaron robarle todo, su casa, su dignidad, su autonomía, su paz mental. Pero subestimaron a Rosalía Méndez. Subestimaron la fuerza de una mujer que construyó todo lo que tiene con su propio trabajo, inteligencia y determinación. Mi madre no solo se defendió a sí misma, sino que convirtió su experiencia en una forma de ayudar a cientos de otras personas. Es la mujer más fuerte que conozco, y estoy honrado de ser su hijo, aunque casi no merecía serlo.
Las lágrimas corrían por mi cara mientras todos aplaudían, y en ese momento supe con certeza absoluta que todo el dolor, toda la lucha, toda la batalla había valido la pena. Esa noche, después de que el último invitado se fue y yo estaba sola en mi terraza observando las olas negras bajo la luna llena, reflexioné sobre todo el viaje que había recorrido. Desde aquella viuda solitaria de 66 años que solo quería disfrutar su jubilación en paz, hasta la mujer de 70 que se había convertido en defensora de derechos de adultos mayores. Desde casi perder todo, hasta ganar algo mucho más valioso que posesiones materiales. Mi voz, mi poder, mi certeza inquebrantable de que merecía respeto y protección. Las olas rompían contra la orilla en su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos, recordándome que la vida continúa más allá de nuestras pequeñas tragedias y triunfos. Pensé en Dayana y Soraya ocasionalmente. Me preguntaba si alguna vez en algún momento oscuro de la noche se miraban en el espejo y admitían la verdad sobre lo que habían intentado hacer. Probablemente no. Las personas como ellas rara vez alcanzan ese nivel de autoconciencia. Probablemente seguirían culpando al mundo, a mí, a la injusticia de la vida por su situación, sin nunca reconocer que ellas mismas habían cavado su propio hoyo. Y eso estaba bien. Yo no necesitaba su arrepentimiento o reconocimiento. Ya no ocupaban espacio en mi corazón ni en mi mente excepto como capítulos cerrados en la historia de mi vida. Mi casa de 3 pisos seguía siendo mía. Mis escrituras estaban seguras en una caja fuerte que solo yo podía abrir. Mis finanzas estaban protegidas con medidas de seguridad que Miguel me había ayudado a establecer. Mi testamento estaba claramente redactado, sin ambigüedades, sin espacios para manipulación. Y lo más importante, mi mente estaba clara, mi espíritu estaba fuerte, y mi vida estaba llena de propósito y significado. Había sobrevivido un intento calculado de despojarme de todo, y no solo había sobrevivido, había prosperado de formas que nunca habría imaginado posibles antes de que todo comenzara. Mientras me preparaba para entrar a la casa y acostarme esa noche de mi cumpleaños 70, tomé un último momento para tocar la barandilla de mi terraza, sentir la solidez de mi hogar bajo mis manos. Esta casa, este pedazo de paraíso que casi pierdo, ahora representaba mucho más que ladrillos y cemento. Representaba la victoria de una mujer que se negó a ser silenciada, intimidada o despojada. Representaba la importancia de confiar en tu intuición, de defender tus límites, de pelear por lo que es tuyo incluso cuando la pelea parece imposible. Y representaba la verdad fundamental de que nunca, nunca eres demasiado vieja para ser fuerte, para ser valiente, para ser imparable. Sonreí hacia el océano oscuro y susurré a la noche. Intentaron destruirme, pero lo único que lograron fue mostrarme exactamente cuán poderosa realmente soy. Y con esa verdad asentada profundamente en mi corazón, entré a mi casa, cerré la puerta con llave, y dormí la noche más pacífica que había tenido en años.